Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Figueras, Pi, Margal, Salmerón y Castelar. Probablemente para muchos de ustedes estos sean nuestros únicos conocimientos sobre la Primera República, algo que tuvimos que memorizar cuando estábamos en el colegio. La Primera República, hay que reconocer que fue un régimen ciertamente efímero, pero no por ello dejó de tener una importancia histórica que poco a poco, y ensombrecido por todos los acontecimientos que tuvieron lugar a posteriori, ha prácticamente desaparecido de los libros de la historia de España. Para enmendar eso, el invitado que tenemos hoy, Javier Santamarta, politólogo, divulgador histórico, autor de 4 libros ya de divulgación histórica: Fake News del Imperio Español, Siempre tuvimos héroes, Siempre estuvieron ellas, y ahora hace ya casi un año, creo que está por la 3ª o la 4ª edición, él nos lo va a contar, escribió sobre la Primera República Española. El título del libro es Esto no estaba en mi libro de la Primera República. Probablemente nadie teníamos un libro de la República, como mucho medio capítulo del libro de bachillerato, o incluso, depende de la época en la que nos movamos, si es la LOCSE o lo anterior, bueno, pues depende de la ley de educación de la que seamos más o menos víctimas, pues tendríamos mayor o menor acceso a lo que sucedía en la Primera República. Para contarnos todo esto hoy está Javier Santamarta, que probablemente muchos de ustedes conozcan, porque Javier Santamarta se prodiga en televisión, en radio, en redes sociales, y sin duda es alguien bastante conocido. Muy buenas, Javier. Pues muy buenas, Joaquín. Soy un pesado, sí. Estoy por todos lados, intenta uno, en fin, pues eso, estar ubico, pues eso, haciendo divulgación, que es a lo que uno pues, ha decidido dedicarse, y nunca es suficiente. Y cada vez lo bonito es que cada vez hay más divulgadores, hay más jornadas, seminarios, desde videopodcast como el que estamos ahora, como el tuyo, podcast también tradicionales, es una maravilla. O sea, los amantes de la historia, yo creo que cuando la gente incluso es muy pesimista y tal, yo digo, pero por Dios, si hace 10 años, menos incluso, no había esta eclosión de precisamente de divulgación y de debate, y habrá cosas también mejores, peores, como todas, pero bueno, y uno pues pone su granito de arena también. Bueno, para mí es un privilegio que esté aquí hoy, porque llevo detrás de él casi un año, prácticamente desde que publicó el libro, que yo tengo la desgracia que justo salió, en febrero, año, salió sí. justo con el 150 aniversario de la proclamación de la Primera República. ¿Cuántas ediciones llevas ya? Pues estamos ahora para la 4ª edición, ya salió también una edición de bolsillo. Para ser un libro muy de nicho, pues yo entiendo que efectivamente un libro sobre la Primera República, hombre, de primeras no atrae, ¿para qué vamos a negarlo? Y además, pues mira, competimos con otro libro que salió también en el mismo tiempo, también por Espasa, y ya bastante es que efectivamente, ¿no? 2 libros compitiendo sobre un periodo tan desconocido, e incluso que es que cuando fue el aniversario, además una cifra tan redonda, siglo y medio, 150 años, y que cayó además en fin de semana, no hubo especiales en los medios, en las televisiones, no hubo nada. Este año, claro, se han hecho algunos también aniversarios, por ejemplo, el 150 del golpe de Pavía. Bueno, pues yo tuve la suerte de que Xavier Fortes, en Televisión Española, me llamara para hablar de él. Y oye, Televisión Española en el canal de 24 horas, pero ¿dónde están esos especiales? Siempre que hay aniversarios, o cuando eso llega el 14 de abril, y sea el 37 aniversario, el 78 o el que sea, el que toque, inundado estamos sobre la Segunda República y todo el tema, pues claro, diciendo, hombre, es que la Segunda República, como acabó tan dramáticamente, yo digo, claro, que la primera acabó con castañuelas. O sea, que la primera no tuvo también... Pero se le ha creado esa poesía, o no sé, ese romanticismo, ese aura que tiene la segunda, cuando yo creo que, sinceramente, y además he incluso discutido cuando a lo mejor han salido algunas cosas al respecto, y diciendo, es que fue un desastre y de ahí no se sabe, fue todo horrible, fue todo mal. Pues yo un poco, de hecho también hay un pequeño cuartaespadas, expresión viejuna donde las haya, pero que para lo que supuso la Primera República. La Primera República pudo ser un caos. La Primera República pudo acabar como acabar, pero sí influyó mucho más que la Segunda República,
O sea, lo que vino a raíz de la Primera República y de esos 2 años, que también igual la gente no comprende bien si fue un año o 2 años. No, si es que eso duró unos meses, no, duró 2 años. Y además, ya te digo, y acaba con el golpe de Pavía, no, que va. O sea, y además eso, ya te digo, que hay dos periodos que yo creo que incluso en Francia a lo mejor las hubieran contabilizado como Primera y Segunda República ya de por sí. Y a lo mejor la segunda hubiera sido la tercera, pero bueno. Sí que tiene una influencia, porque tiene una influencia en lo que va a ocurrir luego, bueno, voy a hacer spoiler, que es la restauración, otra vez, del régimen monárquico, Alfonso XII, pero Alfonso XII va a gobernar no como lo hacía su madre, ni por supuesto su abuelo. Y eso viene con la influencia de ese sexenio donde está incluido esos 6 años, ese periodo también tan interesante, en el que está incluido con 2 años la Primera República, con lo cual, sí que yo creo que hay muchas cosas y muchas lecciones aprendidas, pero sorprendentemente es una gran desconocida. Esa frase, además, acompañado de lecciones aprendidas, yo creo que es muy importante porque efectivamente la fisionomía de la restauración, más o menos orquestada por Cánovas del Castillo, tiene mucho que ver para eliminar viejas costumbres que No sé, desde la muerte de Fernando VII en 1833, primero con su mujer y luego con su hija, pero siempre normalmente Ujú. regidos manu militari, ¿no? Precisamente el sexenio democrático viene de manu militari también, en una cosa También. que era muy española en el siglo XIX, no solamente española, también en los imperios centrales, Mm. pero en España particularmente, que eran los pronunciamientos, ¿no? Claro, esos pronunciamientos porque realmente, claro, ese sexenio, lo que había era una... Bueno, también es el siglo XIX, donde también el obrerismo, los movimientos sociales también empiezan a funcionar. Un siglo que es muy movido en todo el mundo. O sea, no podemos decir que es que el siglo XIX español es que fue tan... No, el siglo XIX yo creo que fue un antes y un después, de verdad, en todo el mundo. O sea, imaginémonos lo que está pasando en América, no ya con las emancipaciones de los territorios españoles, sino con las propias guerras civiles que luego empiezan a tener dentro de ellas. La propia que tienen también los Estados Unidos, que están a punto también de desmembrarse, lo que está ocurriendo en el Japón Meiji, o lo que va a ocurrir luego en África. Por supuesto, no hablemos de esas situaciones que van a llevar a esa nueva Alemania, esa nueva Italia, o una Francia que desde luego anda con pronunciamientos, anda con 3 restauraciones, con 3 dinastías, la Borbón, la Orleans, la Bonapartista, con nuevo imperio, con varias repúblicas. El 19 francés es para verlo. Y nosotros estamos Sí, aquí sí. diciendo, ay, es que el 19 español... No, ya, o sea, el 19 es una cosa de locos en todo el mundo. Pero bueno, claro, toda esa situación que es lo que cuando muere Fernando VII, esa situación de la guerra carlista que viene con el tema de la ley de si tenía que ser su hija quien gobernara o no, o su hermano Carlos, que a mí me sorprende también en unos aspectos. A mí luego se dice que el tema tradicionalista o carlista viene también por la forma de entender el tipo de monarquía. Pero claro, el tipo de monarquía, el hecho de decir que una mujer no pueda reinar, eso es afrancesado. Eso viene efectivamente de los salós, de la ley sálica, la tradición castellana, de las partidas alfonsinas, permiten perfectamente una mujer reinar, con lo cual es curioso que los que se llaman a sí mismos tradicionalistas, luego curiosamente no lo son en otros aspectos. Pero es verdad que bueno, luego quieren ir porque el tema de lo liberal y tal. Vale, venga. Pero esa situación a la que nos lleva es que, y el reinado de Isabel II, que es también pues, muy polémico, seguramente incluso muy polémico por ser mujer, porque le echan en cara muchos de sus aspectos sexuales que el resto de reyes, varones, han sido iguales y no les hemos puesto pues como, vamos, aquellas imágenes de los hermanos Becker, que parece que fueron ellos Sí. los que sacaron esas ilustraciones, que es verdad que yo he puesto algunas en el libro, en el que está la reina Isabel, o sea, haciendo zoofilia, o sea, a unos Sí, sí, niveles sí. de decir, bueno, nos parece ahora que si Mongolia el jueves, uy, cómo se pasan. Pues ojo a la No prensa del tela, sí. 19, ¿eh? Los Borbones Entonces, en pelota los Dragones fueron en tremendos. pelota, Sí, ¿no? sí, sí, Además, sí, hay una edición que sacó la Universidad de Zaragoza espectacular. sí, sí. Entonces, son monárquicos quienes realmente se cargan la monarquía de Isabel II y quieren quitarse esa dinastía, pero de esa dinastía, incluso las otras ramas, o sea, no quieren traer tampoco la carlista. Ellos dicen, bueno, el famoso, esa locución de Prim, del general Prim, que fue, por decirlo así,
presidente del gobierno, de los Borbones jamás, 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 ¿no? O sea, esa revolución que lleva con topete, en fin, todo lo que se monta además en Londres, para bueno, que dará paso a esa llamada Revolución Gloriosa de 1868 para derrocar a Isabel II, pero no para traer la República. La República no viene todavía. Lo que viene es un gobierno provisional. Es curioso porque es cuando va a aparecer el escudo de España casi casi como está actualmente, con una corona mural, como la que luego se ve con la República, pero ojo, en aquel momento es una regencia, porque los símbolos también en España, aquí tenemos una permanente caraja y carajera con los símbolos y además los acabamos politizando de una manera absurda. Y la corona mural aparece, o sea, se quita la corona real clásica, pero aparece la corona mural, que curiosamente al mismo tiempo era también propia en su momento dado de los reyes de Castilla. Pero bueno, eso es lo que se llamaba, y además aparece la primera peseta, se ve ahí en las primeras monedas, gobierno provisional. Y era una regencia con un militar al mando, y ese regente era el general Espartero. El general Serrano. El general Serrano se convierte en regente con título de Alteza Real. O sea, estamos dentro de una monarquía. Una cosa muy parecida a lo que fue, venga, chupito, en la época de Franco, Sí, sí, sí. Con el oficialmente éramos Consejo del reino. Reino, sí. Claro, éramos reino de España, pero había un general al mando, entonces, Sí. y por eso, además, de hecho, se tienen que inventar un eufemismo para cómo citar al general Franco. ¿Y cómo se cita? El jefe del Estado, Del Estado. porque lo del jefe del Estado es una forma pero es gracioso cuando se habla sobre lo del Estado. Fue la forma de poder llamar a alguien que no era rey y que no era presidente de gobierno. Entonces era el jefe del Estado. Sí, A veces también acompañado primero, como se dice, en lugar de decir su majestad el rey, su excelencia el jefe del Estado, ¿no? claro, O su sea, excelencia, el jefe del Estado español, con lo cual cuando se hacía lo del jefe del Estado español, eso del Estado español, que parece como muy de izquierdas, es un invento franquista. O sea, a veces estas cosas también tienen su cosa, pero bueno, pues es un momento de regencia buscando un rey. Y se estuvo buscando en varias casas reales. Eso iba a llegar incluso a que entre Francia y Prusia tengan ahí un pique, que dicen que es una de las de las causas y tal, bueno, una más, evidentemente, en aquel enfrentamiento que se conocía luego como la guerra franco-prusiana, pero claro, el interés a ver quién cogía el trono, pues era importante. Luego, pues era gracioso porque el representante alemán, por decirlo, para entendernos, que era Leopold Hohenzollern-Sigmaringen, imposible pronunciarlo para un castellano, y de hecho ninguno en España lo sabían pronunciar, de tal manera que cuando se estaba para hacer la elección en las Cortes, a este Leopold le acabaron llamando Leopoldo Oleoles y me eligen. Claro, que era la única manera, y esa cosa ya un poco del cachondeo que había. Pero en fin, incluso se intenta. Está el duque de Montpensier, que es la rama esa de los Montpensier, que decían que estaban detrás del asesinato de Prim, que se va a producir cuando por fin se consigue que el Parlamento, bueno, pues se apruebe la elección de un rey de la Casa de Saboya, que tiene una cierta relación, bueno, todos eran primos, y llega Amadeo. Y Amadeo, pues su primer acto que tiene que hacer, o sea, tras esos 2 años de regencia, y empieza el reinado de Amadeo, pues es visitar la Basílica de Atocha para ver cómo a su valedor le han dado matarile en la calle del Turco unos trabucazos, seguramente luego rematado en la propia casa de Serrano. Pues ahí estaba Serrano, Montpensier, en fin, todo parece ser que desde luego Prim, pues que era el hombre fuerte de aquel momento dado, pero aún así pues acabaron con él, y ahí lo vemos en ese cuadro, no sé si es de Casado de la Lisara, ahora ya no tengo la duda, perdón, pues no recuerdo, pero es un cuadro, yo creo que todos los hemos visto, de Amadeo ahí en la Basílica de Atocha, sí. que se le ve pensando y diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido yo? Y es verdad, ¿dónde se ha metido él? O sea, 2 años de un reinado, de un rey democrático, o sea, podemos considerarlo tal, porque ya que es el primer rey que lo eligen directamente el Parlamento, las Cortes, ha sido elegido democráticamente por una elección, por los representantes del pueblo, e intenta reinar
claro, no tiene el poder que tenían reyes anteriores e incluso va a tener, va a tener sublevaciones, la sublevación de sargentos, va a tener un intento de atentado cuando va paseando por la Cadenal hasta el Palacio Real. El intento además se antepone para proteger a la reina. Al final, es que lo dice, bueno, están locos, o sea, no entendía nada, o sea, la verdad es que era una cosa que le notaban como extranjero, tal, que te hace mucha gracia, ¿no? Porque, en fin, extranjero como eso, como cuando empieza la monarquía con los Borbón, Felipe V, coño, hubiera nacido ya en la granja y Felipe I o Carlos V hubieran sido Albacete. Es que estamos todos tontos también, o sea, vamos a ver, incluso hasta la propia casa de Trastamas, en fin, Sí, hay lo que veces pasa que es que nos ponemos... nos ponemos dignos, sí, porque Sí, sí, sí. además no fue la primera opción, ¿no? Porque lo intentaron también con el rey consorte portugués, o sea, buscaron Sí, varios incluso, no, candidatos. ya digo que hubo muchas opciones, pero vamos, Sí, y entonces al final, bueno, pues y todo esto porque claro, va a dar paso tras esos 2 años a que, bueno, a que el rey se marche, o sea, literalmente hay una constitución y todo el tema, pero el rey se la salta. O sea, el rey es el primero, porque siempre se dice, la primera república viene con un golpe de Estado. Pero es que el primero que da un golpe de Estado en el fondo es el propio rey Amadeo. O sea, él no se puede ir constitucionalmente como se fue. O sea, es que se autoderroca. Una cosa así totalmente, sí, sí. extraña Sí, sí, y se deserta. toma. En Claro, términos castrenses, deserta completamente. Sí, claro. sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto las Cortes se constituyen en Asamblea Nacional, cosa que estaba prohibido expresamente también por la Constitución del momento. El presidente del Congreso, o sea, Martínez Zorrilla dice, oye, vamos a ver, que estamos aquí, que vamos a empezar a hacer una cosa de manera ilegal, o sea, pero ¿qué locura es esta? Y es cuando al final, bueno, claro, se está pidiendo la proclamación entonces de una república. Y esas cortes de mayoría monárquica, pues sorprendentemente son las que acaban trayendo la república. Una república que al final también dentro de la derivación entre unitarios, o sea, una república de tipo francesa, por decirlo así, o la de tipo federal, pues acaba cayendo pues la federal, ¿no? No se llega tanto a la confederal, que sería como la de Suiza, y entonces, bueno, pues se empieza con esa república federal, se nombra presidente del Poder Ejecutivo, ojo, no presidente de la República, porque, claro, hay que seguir un poco los aspectos constitucionales y más o menos, aunque se está saltando la ley, seguir un poco el procedimiento que hay marca, y entonces, bueno, pues hay un presidente del Poder Ejecutivo. Bueno, pues el presidente del Poder Ejecutivo, pues venga, pero como república no lo decimos así de una forma de hablar, pero realmente no sería lo correcto. Pues a Figueras, un abogado catalán de Barcelona, con muy buenas intenciones. Yo creo que además había gente que, bueno, que podía estar muy preparada intelectualmente, pero que a lo mejor como políticos seguramente fue el gran problema, y con todo además los problemas que había de los diferentes partidos, porque cuando se dice, no, es que España es cainita. Y yo, bueno, ya, pero es que es cainita exponencialmente. O sea, porque claro, esto no es una cuestión de monárquicos y republicanos, es que dentro de los monárquicos hay los isabelinos, los cristinos, los alfonsinos, claro, los carlistas. Luego, dentro de los republicanos están los unitarios, los federales. Dentro de los federales, pues están los que son los exaltados, los que... Oiga, en fin, es que esto es una cosa que es un poco de locos, ¿no? Entonces, esto... es una situación muy, muy compleja y de hecho, vamos, nada más empezar, el topete otra vez y tal, bueno, le intentan montar un golpe de Estado los monárquicos, una parte de la sección monárquica también que estaban ahí, la guerra, va a haber una nueva guerra carlista, que hay autores que la citan como la segunda, ya que la anterior, la que se conoce muchas veces como la segunda, pues está muy localizada, y hay quien no la considera como tal guerra carlista, pero bueno, la segunda o la tercera, pero nueva guerra carlista, la guerra de Cuba, que es la guerra grande, la guerra de los 10 años, que la gente la olvida por completo, y luego ya lo que va a venir posteriormente, que va a ser la guerra cantonal. Pero eso todavía ni siquiera va a llegar. Va a llegar cuando efectivamente ya Figueras... que curiosamente en el primer gobierno va a estar también las figuras que luego van a sustituirle, Pi Margall, Salmerón, Castelar, todos van a ocupar carteras ministeriales, pues al final acaba diciendo la famosa frase, aquella de, señores, voy a ser franco, estoy
hasta los cojones de todos nosotros. Y parece que incluso le dicen catalán, ¿no? O sea, en fin, los collons de todos nosaltres, ¿no? O sea, ya le sale esa catalanidad y tal, o sea, y se coge el tren para París, o sea, igual, deserta, se va, o sea, se va de España, o sea, deja el poder a Pi Margall, y claro, ahí, pues, Pi Margall es el gran intelectual, que viene con un concepto del federalismo, que ha traducido a Proudhon, que viene de Francia, pero con unas ideas muy curiosas, ¿no? De la república sinalagmática, que donde además todo ahí tiene que ir de abajo a arriba, ¿no? O sea, no era la idea que muchas veces dice, no, es que, claro, lo federal no tiene que ser desde el poder, no, será lo contrario. ¿Y eso qué va a provocar? El cantonalismo. La idea del proyecto que había, que mientras tanto se estaba intentando a ver si se llevaba a una constitución que nunca se llevó a cabo, la constitución republicana, con 17 estados federales, y digo federales, no confederación, que eso también es un poco que, la confusión que muchas veces ahora, incluso en estos días, está el actual PSOE llevando a ese lío de querer confederar territorios, que es absurdo. O sea, es coger, por ejemplo, eso, la que llaman nacionalidades históricas, que es Galicia, Cataluña y el País Vasco, y que esas naciones se confederen con España. No, eso no va así. O sea, eso es una aberración. Si Pero una queremos hacer una confederación, federación, una claro, confederación suelen ser estados independientes que se confederan claro, para crear pero una es entidad aberrante. mayor. Claro, Yo, sin embargo, aquí lo que se buscaba es una federación y, de hecho, por ejemplo, cuando en Barcelona también se proclama y tal, sí se habla de estados, o sea, hay de 17 estados, pero el todo es la República Española. O sea, no hay un intento, eso muchas veces cuando se dice, no, es que o sea, no es un federalismo en donde de verdad que se quieren constituir como estados independientes, pero un estado, o sea, muy al estilo, digamos, para entendernos, como Estados Unidos. O sea, la federación lo componen eso, el estado de California, el estado de Texas y tal, Cataluña, Andalucía más se dividió en dos, Castilla, sí, pero la nación es Estados Unidos. La nación es la República Española, incluso es la federación, incluso ibérica, quieren meter a Portugal y tal, y esa es un poco la idea. Pero claro, ¿qué ocurre? Que como estás queriendo crear una cosa en la que dice, descentralizas tanto, que diciendo, que yo ya no dependo de Madrid, no. ¿Y de quién dependo? No, usted depende ahora de Sevilla. Yo, no, dependo de mí mismo. Y va a Écija y dice, le manda a hacer puñetas a Sevilla. Y Torrevieja le manda a hacer puñetas a Alicante. Eso dentro de las propias regiones. Y entre ellos se empiezan a liar. Y se empiezan, y empieza a ver, sobre todo en lo que es Andalucía, en el Levante, en algunas zonas de León, claro, en la zona de Cataluña, Navarra, lo que conoceríamos, la zona de las Vascongadas, el País Vasco o la Río, pues están en plena guerra carlista. O sea que ahí el cantonalismo no apenas entra porque se está en pleno conflicto abierto, ¿no? Con otro lado. Y claro, se monta tan al Cristo que al final el que lo ha hecho, pues el señor Pimarga, otro que se va, para llegar a Salmerón, que intenta pues arreglarlo, pero también un catedrático de filosofía, y que además, bueno, él se marcha con ese tinte de decir, no, es que yo no quiero firmar unas penas de muerte. Yo digo, vamos a ver, que estamos en guerra en tres frentes. Si quiere usted, pues eso, damos chuches. O sea, era absurdo. Y llega, ya te digo, que yo creo que el gran personaje, que es Castelar. Emilio Castelar, que la verdad que en Madrid es el único de los tres, de los cuatro estos presidentes de ese periodo que tiene no una estatua, sino un pedazo de estatua. O sea, la verdad es que tiene un monumento porque además él ha pasado a la posteridad, incluso además por el tema de su oratoria, el premio que se sigue dando al mejor orador es el premio Emilio Castelar. Era una persona que ya muy jovencito, él llegó a un meeting cuando empezó y empezó a hablar así, estos mítines abiertos, lo que eran los mítines antiguamente, como tenían que haberse mantenido, no tanto de partido, y al parecer hizo un discurso que admiró a todo el mundo diciendo, ojo con este. Y es verdad, este es el político, o sea, este es un animal político. Así que aquí sí que hay un animal político espectacular. Y bueno, incluso se cuenta de que él llegó tarde a una de las, ya sabes que en las Cortes, en el Congreso, siempre hay turnos para hablar a favor y en contra, y él tenía que hablar a favor de una ley, pero llegó tarde y entonces pidió la palabra. Y yo digo, bueno, pues tiene usted que hablar en contra. De cómo no hablaría en contra, que logró que se aprobara la ley, que era lo que él quería. O sea, eso es de ser muy buen orador. O sea, Sí, fin, de pero hecho, que, claro, el propio era un... Azaña
el propio Azaña y otros acuñaron la frase de está hecho un castelar, ¿no? O sea, realmente es algo que siguió y perduró. Y eso que era un personaje, historiador además, y un historiador desde un punto de vista en ese romanticismo del 19, final del 19, donde él ensalza mucho la figura del Cid, ¿no? Llega a decir frases como que si no hubiera sido por el Cid, los camellos se estarían abrevando en la Catedral de Santiago de Compostela y cosas así. O sea, que los camellos de los beduinos es una maravilla, la verdad, leerle y ir a las sesiones en Cortes porque, claro, uno tiene que hacer comparaciones y a veces sí son odiosas, ¿no? Sí, no, Lógicamente, no, la verdad que tú, eran, tú, eran- claro, es que empiezas a leer, pues eso, cómo esta gente hablaba, cómo eran hombre, que también tenían sus puntitos y tal, que luego de vez en cuando se citaban, nada más y nada menos para ir a un duelo, ¿no? O sea, Sí, oye, sí, sí, sí. que ya, Sí, sí, que ya si nos ponemos, ¿no? O sí, sí, sea, sí, sí. y acababan, pues eso, incluso, pues apareciendo, yo te digo, llamándose a duelo y, y bueno, en fin, era un periodo también complicado, difícil, esas cosas. Pero bueno, cuando estás leyendo lo que tú dices a Castelar, hay algunos momentos dados en que es de un lirismo, o sea, de una manera de no sé, con un patriotismo, porque también se le ha echado en cara muchas cosas, se le No, ha comentado a veces muchos aspectos. es lo que te digo es el paradigma del historiador o del que ve la historia desde un punto de vista romántico. Como que en el romanticismo se exaltaron eh, leyendas y se magnificaron leyendas sin un criterio histórico de rigurosidad como puede haber o como se pretendería en la época actual. Y claro, la mirada al pasado es cuando empiezan a surgir pocos años después, porque en este momento hay que recordar que el catalanismo todavía no existe. De hecho, se inicia como una derivada del federalismo unos años después, o sea que realmente se han empezado los juegos florales, ha empezado lo que le llaman la renaissencia, con la introducción o una reivindicación, pero es más cultural que otra cosa, de poder escribir en catalán, de que el catalán sirva también como una lengua culta y lengua literaria, que se había dejado un poco de lado durante los 150 años anteriores. Lo mismo pasa en Galicia con el Resurdimento, pero todo eso es un poco paralelo a lo de la Primera República, pero no podemos hablar todavía de regionalismos o simplemente de esa mentalidad federal, pero yo creo que tenían todos muy claro, y de hecho yo he leído las nacionalidades perdón, de Pi Margal, que es ya un libro, creo recordar que es de 1895, o sea, es muy posterior, cuando él justifica el federalismo que había quedado por los suelos, porque evidentemente... Claro. No, bueno, él quiere justificar, bueno, él incluso, pues sí, quiere echar un poco el decir todos los errores que se cometen, él intenta de alguna manera justificar todo lo que ocurrió, todo lo que pasó, Claro, bueno, y sus libros son interesantes, pero es verdad que son muy, muy justificativos, ¿no? claro, O sea, él defiende justificativos de... el modelo alemán, el modelo suizo, Almiral, que es uno de sus discípulos, recalca en eso. Lo que pasa es que le cambian de nombre y ya lo llaman regionalismo, porque el Claro. federalismo ha adquirido tal dimensión de fenestración que nadie se atreve a volver a decir soy federalista, porque después de toda la revolución, después del conflicto cantonal y todo esto, pues la verdad que está completamente desprestigiado. Pero con tres Sí, sí, conflictos... no, es curioso porque ya digo que él hablaba ya incluso de que bueno, que es que, claro, había llegado, pues eso, pues gente inepta, ¿no? Decía que había escalado los más altos destinos, se decía que el Estado ha sido verdaderamente pasto de fieras, merienda de negros, tú imagínate qué expresión más políticamente incorrecta, ¿no? Pero sí, sí, ¿no? Él va a acabar, bueno, incluso acabará como concejal en Madrid y bueno, pues va a estar como diputado y tal, pero vamos, ya te digo que ya no van a tener ya te digo, importancia.
como la que sí que tuvo Castelar. Castelar sí que mantuvo mucho esa realidad de estar como diputado casi hasta el final de sus días y la verdad que bueno, de una manera en que claro, Castelar, yo creo que si a Castelar lo hubieran dejado, porque es curioso, cuando Castelar llega al poder, se encuentra, bueno, pues con toda la situación, pero él sí que pide lo que muchas veces a Pi Margall se le decía, que si quería ser el rey Pi, a Figueras que si era un dictador, a todos también se les empezaba a decir que bueno, que si eran, pues eso, que estaban intentando coger mucho el poder y tal, y la verdad que incluso se les dio pues una capacidad para llevar a cabo cosas que cuando luego llega a Castelar, bueno, pues resulta que se vuelven una figura incómoda y no le dejan realmente actuar. Iban a conspirar, curiosamente, el que estaba de presidente de las Cortes, que en aquel momento era Salmerón, que había pasado de su cargo a ser el presidente del Congreso. Figueras vuelve de Francia y está también Pi Margall. O sea, y de pronto los tres antecesores en el cargo son los que conspiran, o sea, para acabar no con la situación que hay cantonal, para poner orden en el ejército, que en ese momento estaba en plena lucha al carlismo y todo el tema, sino para acabar con el que quiere hacer eso como presidente del Poder Ejecutivo. O sea, y claro, él pierde por decir así, una moción de confianza que es la que luego va a llevar a que el capitán general de Madrid, el general Pavía, que estaba pendiente a ver qué pasaba con esa votación, pues diera ese golpe, no para acabar con la República, sino para decir, no, mira, otro quinto presidente del Poder Ejecutivo, ¿para qué? O es Castelar o aquí esto se acaba. Y de hecho, cuando va el golpe, el poder se lo da al propio Castelar, y Castelar dice que no, que él no quiere estar ahí sobre las, en fin, eso, como si fuera una sonada, como si fuera un pronunciamiento más. O sea, eso no lo quería. O sea, eso no lo permite Castelar, sorprendentemente, y entonces además se cabrea con Pavía, cuando le llaman, le dicen que, vamos, le manda con cajas destempladas, o sea, pero muy encabronado, o sea, parece que está recogido, o sea, literalmente, vamos, pues eso, el venablo que le suelta, que además eso lo recoge el conde de Romanones, ¿no? Que cuando le están diciendo, dice, dígale al general que se vaya al carajo, o sea, directamente de Castelar, que ya te digo, que podemos incluso, vamos, recordar algunos de los momentos dados de sus discursos, que son, te digo, de una elegancia tremenda, y el tío estaba con un cabreo tremendo. Pero claro, ¿qué hubiera pasado si esa moción de confianza, diríamos, esa votación la hubiera ganado Castelar? Pues a lo mejor la Primera República no hubiera acabado ahí. A lo mejor es que ni siquiera hubiera acabado. O sea, estamos haciendo aquí, claro, futuribles o, en fin, Sí. estas cosas de política ficción. Pero ojo, porque ya te digo que es que la República, a lo mejor se la cargan los propios republicanos, curiosamente, por esos luchas de poder. O sea, que las cosas muchas veces, que es verdad que los monárquicos están tocando las narices y que los carlistas están tocando las narices, coño, en plena guerra. O sea, nadie lo niega. Pero ojo, que es que ya te digo que también hay un movimiento como el cantonal que se va de madre, o una situación que la que lleva, que yo creo que a lo mejor un personaje que podía ser polémico, no sé qué, todo el tema, pero a lo mejor hubiera sido efectivamente ese hombre político que necesitaba la República como Emilio Castelar, y no le deja. ¿Y tú no crees? Porque una de las reacciones que hay al mensaje que manda Pavía a todas las capitanías generales, que un capitán general de una región militar en ese momento, donde todavía se configuraban los antiguos reinos, ¿no? Él tenía un poder brutal, mucho mayor incluso que en la mucho mayor incluso no, mayor que en la época de la Restauración, donde se trata de limitar un tanto el poder militar después de una tradición de lo que se llamaban los espadones desde el año 34 prácticamente hasta ese momento, y todos los capitanes generales contestan a Pavía reivindicando que lo que ha hecho
es más que correcto, porque claro, ellos estaban todos implicados, unos en las guerras Sí, carlistas, otros en la guerra cantonal, y parece ser que les daba la sensación como que los demás estaban jugando a ser políticos y a hacer política ficción, mientras los problemas de verdad, España estaba en una situación terriblemente claro. delicada. Pero porque, y lo curioso, porque además incluso, claro, le preguntan, diciendo, bueno, entonces, esto quiere decir que la República cae y hay que llamar al príncipe Alfonso. Claro, el príncipe Alfonso, o sea, el futuro Alfonso XII, pero el hijo de Isabel II, es todavía menor de edad, Claro. lo cual también, bueno, tiene su punto y tal. Pero claro, no se sabe muy bien qué hacer. Y Pavía dice, no, no, mire, que de verdad, que esto no va de república a monarquía. Esto va de reinstaurar el orden. O sea, un orden político que no lo hay. Y por eso, bueno, como Castelar no lo quiere, ¿a quién se lo da? A Serrano, al que había sido regente. Lo que pasa es que, claro, esto es curioso, porque, claro, Serrano es un tío que es un ambicioso político. Es un Totalmente. tío que efectivamente, pues cuando la reina Isabel pues tiene 18 años, que es cuando le llama al general Bonito, que él tiene 35 también, o 38, me parece, sí, me parece que se llaman 20 años y tal, pues bueno, y que tal, y claro, pues era un tío ambicioso, ya te digo, pero es que era un tío que pasa de ser regente y alteza real a ser el presidente del Poder Ejecutivo de la República, tócate los pies. Sí, sí, sí. Y es un periodo que muchas veces se obvia, e incluso no se quiere, por esa cosa de decir, no, no, ¿cómo va a ser la república dictatorial? Yo digo, oiga, es que el Congo es una república y precisamente no creo que esté en los números unos de Transparencia Internacional, ni de los porque, por ser repúblicas no son maravillosas, ¿no? O sea, y creo que en Suecia no es una república y no se vive mal, o todo el mundo siempre ha estado hablando, ¿no? Del milagro sueco y todas esas cosas, y la socialdemocracia sueca, pues oiga, pues es una monarquía. Una O sea, esos monarquía, topicazos una también, monarquía de claro, tradición napoleónica, porque realmente además, hay que para colmo, que es recordar una... que todavía ellos, es como Sí, si sí. José I hubiera mantenido aquí su estirpe, No, ¿no? ni siquiera. Es como si a Murat Sí, sí, a uno de los efectivamente. mariscales, Sí, porque viene de sí, un mariscal, del sí, mariscal sí. Bernadotte, o Sí, sea, sí, ni sí, sí, sí. siquiera su hermano, o sea, es que era un mariscal. Sí. Pero bueno, es que, claro, todo esto, pues eso, toda esta situación, ya te digo, de una república que, bueno, durante un año más está, bueno, se acaba con el cantonalismo, Manu Militari, Serrano es un militar, ya dicen, ya no, aquí ya no hay política, ya no tengo un congreso que me esté diciendo si necesito, me conceden ustedes el poder, no, no, que vamos con batallones, se bombardea Cartagena a fuego, la verdad que vamos, a mí me hace mucha gracia porque yo lo siento, yo he vivido en Barcelona, y joder, es que ese misticismo que tienen del bombardeo de Montjuic con Espartero y tal, no sé qué, bueno, poco más o menos que ha sido la destrucción. Vamos a ver, llega a sufrir Barcelona. El bombardeo que tuvo en el siglo XIX, estamos hablando de los dos, no estamos hablando de cuando la guerra de sucesión, que ahí también se bombardeó hasta Madrid. O sea, no, no, no. O sea, el 19. Que siempre es cuando están hablando del famoso bombardeo de Montjuic. Bueno, pues se hace el bombardeo que sufrió Cartagena. Vamos, Cartagena tenía que estar ahora mismo haciendo, efectivamente, o sea, declaraciones de unilateral de independencia de nuevo, o sea, vamos, por Dios, o sea, lo de Cartagena fue muy fuerte, o sea, una cantidad de víctimas civiles tremendas. Bueno, eh, se está en plena guerra carlista también para acabar aquello. Empieza con se intenta hacer una serie de gobiernos, bueno, ahí está la Sagasta, se intenta que esté Cánovas, Cánovas es muy hábil, Cánovas ya está preparando, Cánovas ya está viendo la jugada siguiente, y entonces está preparando pues al rey preparado, al primer rey preparado que era Alfonso, que le está llevando a las mejores academias y escuelas del mundo, del momento, que le recorre, le hace un Erasmus por todos los sitios posibles y que desde Londres pues va a preparar un manifiesto que lo redacta Cánovas, evidentemente, pero que donde ya se ve efectivamente que hay una influencia de lo que ha ocurrido, de que ya no se puede gobernar sin el Congreso, sin el Parlamento, en las Cortes. Hay esa tradición que en España ya está, de que a los reyes no se les corona, sino que se les proclama, y es lo que busca Cánovas. Pero Martínez Campos se pone nervioso, talla con ganas y de pronto hace también la última proclamación y tal, la de Sagunto, la Saguntada,
Además, huyendo de Serrano, porque además le hace la 13-14, mientras que Serrano está además en el norte pegándose, porque además Serrano estaba ahí, o sea, al frente también de los batallones, luchando con el tema del carlismo. El otro manda sus tropas por un lado, él se va con su asistente por otro, llegan a Sagunto y hacen aquello que, ojo, que además fue con muy poca tropa y esperando que el resto de capitanías, como antes has citado, que tenían importancia, pero claro, o sea, se adhieran, pero que no se sabía si se adherían, o sea, porque también se podían adherir o no. Era una situación que le salió bien, pero por esto, como dijo el otro, o Sí, sea, por muy poquito. podía haber hecho una caletada totalmente, sí, sí. Sí, sí, vamos, podía haber salido la cosa pues como a riego, vamos, o sea, Sí, no sé, en sí, fin, sí. Acabar o a Diego encima, León, vamos, que le hubiera salido la cosa pues, de fusilamiento. acabar Y le arrastrado por salió un bien. asno. Y Pero ojo, que eso, por ejemplo, a Cánovas, que es el muñidor de todo el tema, se cabrea. Él casi está a punto de decir que no, porque no quiere que Alfonso venga otra vez sobre las bayonetas, otra vez sobre una proclamación. Al final se da fe a cumplir, no hay más remedio, pero tampoco es la idea. Y entonces ya Serrano dice, bueno, va, venga, pues ya está. Pero que es una cosa muy curiosa. Y ese año es un año, pues no, evidentemente no tan intenso como el anterior, con 4 presidentes y con todo lo que ocurre, pero que también es parte de esa historia de la Primera República. sí, además es un año de guerra, porque ese año sí que el Sí, sí. esfuerzo No, no, tremenda. es el esfuerzo bélico Bélico. para evitar la desintegración de España, ya no solamente como nación, sino también como Estado, ¿no? Porque lógicamente la Claro. amenaza cantonal era, luego la sátira, además esas maravillosas revistas satíricas con unas ilustraciones fantásticas, y tanto en Ujú. Cataluña como en el resto de España, donde vemos ahí a Antonete, era, ¿no? ¿Cómo era el mote del Sí, 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 Cartagena? Antoinette, sí, sí, ahí en Antonete con su fajín de general, y todo queda muy en cachondeo, pero en realidad fue un conflicto muy serio, con muchas sí, sí. connotaciones, donde se había llegado a situaciones tan rocambolescas como que Cartagena declaraba la guerra a Murcia y cosas así. O sea, realmente No, sí. no, no, Alicante era que tal, y le está pidiendo dinero para mantener el tema. Y le dice que Almería se van para allá, se van declarando la guerra entre pues eso, o sea, como si fueran naciones extranjeras, pero en una situación grotesca, porque la propia Totalmente. Cartagena lo que o sea, se proclama capital de la República Española. Sí, O sí. sea, no había tampoco una cosa de decir, no, es que se quería independizar. No, si es que lo que querían era ser todas quienes, o sea, poder hacer cada una lo que le diera la gana y ya está. Entonces, no sé, es una cosa así, sí, pero claro, evidentemente, como tal, la nación se estaba yendo al garete. Efectivamente. Y de esa manera, además, claro, Cuba, con un Estados Unidos que no quería tocarnos todavía las narices, pero que estaba ahí muy Sí, sí. pendiente, porque Sí, ellos además, Estados Unidos, venía también de su guerra, acaban de sí, terminar sí. también una en que casi les lleva también el tema. Tampoco están todavía para enfrentarse a una España, oye, que tenemos entre otras cosas el primer barco acorazado que da la primera vuelta al mundo, que es la Numancia. O sea, que a ojo también con los tópicos, que todavía no éramos tan fáciles para ser devorados por el gigante norteamericano. Ya llegaría en su momento, Sí, de pero hecho, no era todavía. Prim demuestra que España todavía, antes de que llegue, de que acontezca la Primera República y Ujú. durante el inicio del sexenio, que España todavía tenía cierto manejo internacional cuando tiene influencia en México, junto con Francia, para colocar ahí al emperador de los Estados Unidos de México, etcétera, etcétera. O sea, Ujú. que realmente todavía había cierta influencia, que luego es cierto que durante la restauración va a ir disminuyendo. Hay un punto importante cuando has dicho lo de Cánovas, que lógicamente él, yo creo que aglutina todas las lecciones aprendidas y sabe poner, vamos a poner tapones a las vías de agua que tenía Ujú. todo el régimen. En primer lugar, para evitar los pronunciamientos, él trae la figura del rey soldado, que es una Ujú. figura que funciona después también durante la otra restauración monárquica, durante la época de la transición, ¿no? El rey soldado que se constituye como capitán general y que es la cabeza de las Fuerzas Armadas. De hecho, una de las primeras cosas que hace Alfonso es irse al norte Sí, sí. Está a y punto, está no, a no, punto de caer la verdad es prisionero. que
de caer prisionero, sí, sí. Pero efectivamente ya es un rey de uniforme porque claro, Isabel y su madre primero y luego la propia reina, esa parte militar, ellas eran manejadas por militares. Sin embargo, ahora hay un rey que es el primer militar. Y eso Cánovas yo creo que lo Ujú. maneja muy bien, porque la restauración Sí. es un régimen que sobrevive 50 años, hay pronunciamientos con escasa importancia hasta que llega lo de Miguel I de Rivera, pero ya estamos hablando de 1923 y España tiene muchos Hasta ese problemas, momento. incluida... Claro, lo que pasa que, y la verdad que al final las cosas salen mal, sobre todo porque, claro, Alfonso XIII, que es rey desde el vientre de su madre, claro, ya lo que tiene que hacer su madre es una regencia y no es lo mismo porque esa mujer no estaba preparada realmente como todo lo que había preparado Cánovas para ese Alfonso que muere muy joven. Y cuando nace Alfonso XIII, pues luego al final va a pasar a la historia. Alfonso XII, ya sabéis los sobrenombres, Alfonso XII va a ser el pacificador, porque es cuando finalmente acaba de pacificar toda esa situación en que está. Pero, ¿cómo va a pasar Alfonso XIII? Como el El africano. africano. ¿Por qué? Porque esas guerras de África van a acabar Sí, realmente, sí, totalmente. la Semana Trágica de Barcelona, todo lo que va a suponer esto va a llevar a que al margen de otros tipos de errores, pero claro, ¿qué hubiera pasado también si Alfonso XII no hubiera fallecido tan temprano y tan joven? Eso también a lo mejor hubiera cambiado mucho el asentamiento también de una monarquía y a lo mejor no habernos metido en ciertas cosas. No lo sé, o sea, es que también, claro, es que hay muchos momentos, hasta incluso hay un momento dado previo, cuando estamos en ese momento dado del sexenio y de la revolución y tal al principio, en el que se le ofrece a Prim, que era el hombre fuerte, el que hubiera sido muy al estilo francés, pero hubiera sido el presidente de la República. ¿Qué hubiera pasado con un presidente de la República directamente militar, pero con un militar político como era Prim? Eso también tiene mucho interés. O sea, a lo mejor se lo hubieran cargado de igual. Pero en fin, es que aquí hay muchos momentos estos así, como diríamos, ¿no? De saltos cuánticos, ¿no? De posibilidades y tal, que se dan y que hace que vaya cambiando lo que podría ser una historia de España que mira, parece que se arregla y de pronto, ostras, va a otra cosa. Y todo este periodo es un momento dado, por eso digo, curioso y muy interesante. Ya te digo, es que muere muy joven, te digo, y un Alfonso XII que muere cuando le gusta, lo te digo, estar con sus militares, pero está también con el pueblo. Sí, De hecho, por eso, que sí, es que sí, se sí. mete en un momento dado en que es posible que se contagiara, Sí, va sí. donde está la epidemia del cólera, Visitando le da enfermos. igual. Tienes- Claro, él además, ya te digo, entiende que el Parlamento es fundamental, o sea, que sí, que era mujeriego y tal, ya sabemos, chico, pues es que el borboneo se le da y todo el tema, vale, y aunque luego está romantizado con aquello, con lo de, con su noviazgo y ese enamoramiento con su prima María de las Mercedes, pero yo creo que ya te digo que si eso hubiera sido un rey que hubiera reinado también al estilo de la época de la reina Victoria, ojo que la historia de España a lo mejor también hubiera cambiado mucho. O sea, hay de un momento, ya te digo, que Castelar hubiera ganado la moción de confianza y que luego en esa restauración Alfonso XII pues no hubiera fallecido tan joven. Es muy curioso. Bueno, luego hay políticos, tú has mencionado a Pi Margall, has mencionado a Castelar, que dices que continúa con su actividad política. Bueno, también continúa con la actividad política Nicolás Salmerón, que llega a ser el líder de la Unión Liberal de la Unión Hmm. Republicana hasta 1907, 1908 que fallece, ¿no? De hecho, protagoniza lo de Solidaridad Catalana, o sea que todavía tiene cuerda para rato también Salmerón, ¿no? Hasta que Sí, no, o sea, el tema, están ahí, ¿no? Pero no tienen, no acaban teniendo o el protagonismo que es que recordemos que es que muchos de ellos llegan más o menos jóvenes, o sea, llegan a uno pues con 30 y tantos años. Castelar llega con 40 y tal, pero bueno, o sea, que claro, es que siempre les imaginamos ya como ya, pues esos, no sé, viejos prebostes ya mayores y tal, ¿no? Esos señorones que vemos en las imágenes de los retratos que hay pues eso, que vemos en los retratos que aparecen, pero claro, llegan, pues ya te digo, o sea, Salmerón
si mal no recuerdo, tenía cuando llega al poder, o sea, con la presidencia, tiene 35 años. Sí, puede Tiene ser. 35 años. O sea, es que claro, imagínate si no le quedaba vida, Sí, sí. vida política y vida real, o sea, de la que tenía. Creo que el más mayor de todos era Figueras. O sea que entonces, sí, claro, ¿Y siempre ese, nos pensamos que son. tú crees que ese es el fallo fundamental de la Primera República? El que quizá se da una serie de políticos inexpertos, tú mismo lo has dicho, más teóricos que políticos propiamente dicho. Hombre, sí, yo creo que, o sea, hay una serie de mezcla, pero, o sea, bajo Pi, los dos primeros, que son los más mayores, tanto Figueras como Pi y Margal. Pero Pi y Margal, y yo creo que es el que realmente la lía. O sea, el que la lía de verdad es Pi y Margal, por decirlo de alguna manera. O sea, hablando así un poco y tal. Pi Margal ya tiene ya cerca de los 50 años cuando llega. Pero es que él era el gran el gran intelectual, ¿no? Era el intelectual, el que quiere estar, eso ya te digo, con una idea de esa república, además, con un tema de, él viene con esas ideas del reformismo que viene dado, pero por el socialismo utópico, ya te digo, pues eso, con todas las obras de Proudhon en la cabeza, todo ese tema, pues claro, cuando lo quiere llevar a cabo, y se encuentra con esa situación, además, pues un tío muy frío, no tiene esa, no sé, esa elegancia que tenía a la hora de hablar, que tenía Figueras, que también se decía que tenía, ¿no? Esas cosas, pues de pronto, pues este señor, pues claro, pues sí, que era un catedrático y tal, pues era pues, un intelectual, lo que usted diga, pero no era un político. Es que, de hecho, el tiempo que está Pi Margal, y que es cuando además, ya te digo, es que no son ni 40 días, o sea, no está ni 2 meses, son 37 días los que está Pi Margall en el poder. Pero claro, es el que al final, que es un tío que viene y que había estado, pues eso, trabajando con anterioridad. Todos estos se vienen de luchar en luchas antimonárquicas contra Isabel II y todo el tema. Efectivamente, claro, no aparecen de la nada tampoco, ¿no? Y muchos han estado en París, bueno, Castelar incluso ha estado condenado a muerte. Y en fin, pues y muchos han tenido que exiliarse y han tenido situaciones así, pues, peligrosas. Pero claro, es que al final Pi Margall, pues eso, intenta crear una situación eso, de un federalismo que se le va de madre y Salmerón, pues no sabe luego eso reconducirlo. O sea, la capacidad que tiene también Salmerón, pues también te digo, es un tío muchísimo más joven y es un tío, pues que es igual, es un catedrático también de filosofía. No era el político que necesitaba la República en ese momento. Entonces, pues al final, pues la situación que lleva es eso, pues que al final, pues la República va dando trancazos hasta estar en esa situación que es eso, que en la que creo que Castelar, pues podía haber sido ese hombre que recuperara la situación, pero que ya te digo, que los anteriores conmilitones suyos, pues no lo dejan, no lo dejan. Y un hombre que ha sido partícipe de la Revolución Gloriosa, que dentro de la parte civil de la Revolución, porque siempre hablamos de Prim, Topete y Serrano, Prim, Serrano y Topete, pero que es Práxedes Mateo Sagasta, que es ministro de ese primer Sagasta, gobierno, y Sagasta claro, participa. Sagasta Mm. es muy curioso, sí, Sagasta es un político que la verdad es que, claro, casi más le recordamos de alguna manera de la época suya de lo que luego se va a llamar el turnismo, ¿no? Ujú. Que además incluso viene reflejado, curiosamente, a la muerte de Alfonso XII, cuando ya se ha empezado ese tipo de esa situación, ¿no? entre conservadores y progresistas, por decirlo de alguna manera, Liberales, sí. y en el que, En y en el realidad, el que nombre técnico cuando es Partido Liberal y Partido Liberal Conservador, porque lo de liberal, liberal conservador, por sí. O sea, supuesto, efectivamente, era el liberal y el liberal conservador, ¿no? Pues muchas veces decía el liberal conservador, liberal progresista, pero liberal y liberal, efectivamente, liberal conservador. De Cánovas está la famosa frase de Cristinita a su mujer, cuando estaba ya, te digo, el rey ya pues agonizando, y decía aquello de Cristinita, guárdate el coño
y tú de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, ¿no? O sea, intenta mantener ese turnismo, intenta mantener un poco esa realidad y bueno, parece que, claro, esa fama que acaba teniendo durante el periodo de la Restauración, durante ese periodo del turnismo, hemos olvidado que es muy anterior. O sea, que Sagasta, de hecho, es el que acompaña a Prim de incógnito en el viaje que tiene ahí en Londres y viajan desde incógnitos a más disfrazados, esas cosas, junto con Prim, como si fuera un falso chileno y todo el tema. Sagasta, él era también de los que creía en lo que se llamaba la democracia coronada, pero él había estado, pues eso, con una diferencia ideológica entre lo que era el que fuera luego el presidente del Congreso, que era Ruiz Zorrilla, que antes me parece que he dicho Martínez Zorrilla, Ruiz Zorrilla, que era el radical, este era más el constitucional, pero era un tío muy, muy curioso, porque ya te digo que cuando ocurre el golpe de Pavía, pues ahí es el que de pronto acaba presidiendo, por decirlo así, el Consejo de Ministros, ¿no? O sea, es un tío también muy taimado, muy curioso también la figura de Sagasta. Sí, quizá está luego, tal vez ha quedado en la parte de la historia, ¿no? Porque al final fue el protagonista o era el que mandaba, el que presidía el Consejo de Ministros cuando se pierden los últimos territorios, las últimas provincias de ultramar, con Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam, y claro, también. se le acusa de haber incluso pactado probablemente con Estados Unidos una derrota, junto con el ministro de ultramar, que era Segismundo Moret, en fin. Sé que los militares uno de los militares que denuncia esto es Francesc Macià, en 1907, teniente coronel y diputado por Solidaridad Catalana, que en esos momentos todavía era de tradición más carlista que otra cosa. Luego ya saben que es el que funda Estat Català y luego Esquerra Republicana de Cataluña, pero que era militar de toda la vida, llevaba más de 30 años en el ejército, y es uno de los que denuncia en las Cortes contra Segismundo Moret, les tacha de haber traicionado al ejército, ¿no? Es curioso, ¿no? Que fuera él el que levantó esa... Quiero decir, con esto, que me he ido me he pegado un paseo cerrubense, Praxe de Mateo Sagasta queda en la mentalidad popular como, bueno, pues el que perdió, por decirlo de alguna manera, una guerra que yo, desde mi punto de vista, y honestamente creo que estaba perdida desde el momento en el que Estados Unidos decidió entrar, ¿no? Porque se podía haber resistido. Claro, y que ya era el tercer intento, o sea, porque está durante este periodo está lo que se conocerá como la Guerra Grande, porque luego va a haber una guerra chica. O sea, la guerra grande, porque van a ser 10 años, nada menos. Esa guerra de Cuba, la guerra chica, otro periodo más pequeño, y luego ya la que se conoce como la guerra, pues eso, hispano-norteamericana, ¿no? Como digamos, pero es la tercera, o sea, ya. Sí. Y efectivamente, el movimiento de lo que está ocurriendo en Cuba ya incluso se está viendo, porque hay un problema del esclavismo negrero, que muchas veces no se quiere ver. De hecho, Castelar es el que acaba como ministro con el tema del comercio negrero en Puerto Rico. Sí. No se acaba con Cuba. Pero es que ya se intenta lo de Cuba durante las Cortes de 1812. Y no se permite, porque hay unos intereses y luego los intereses también, incluso comerciales. Bueno, ahí está Barcelona, que vamos, gracias bueno, es que precisamente. Bueno, de eso podríamos hablar meses, porque cuando uno va claro. a las hemerotecas y ve cómo en el momento que se está negociando una autonomía para Cuba, antes del grito de Baire, se le plantan la Diputación de Barcelona con todos los intereses de la burguesía Barcelona, catalana, presentan ya los agravios de que si se le da autonomía a Cuba y se levantan los aranceles, que ahí es donde venían los problemas, lógicamente iban a perder el mercado cautivo que había con Cuba, y esa era realmente la primera razón de la tercera guerra de Cuba, porque los Estados Unidos es en los últimos 4 meses.
desde el 95 hasta el No, es que, 98. claro, es que para que se vea incluso la importancia que tiene América y de lo que ya estaba pasando por venir, voy a citar las palabras de Castelar en el Congreso, que son interesantes, están recogidas ahí en el libro, porque claro, él hablaba de que España, o sea, que no éramos solamente una potencia europea, o sea, que siempre decía, dice, hemos sido y seremos siempre una potencia americana. Pero claro, se hablaba incluso de dice, la política española está llena de errores para América. Debemos dar un gran ejemplo a América. Es muy curioso porque además, cuando ahora estamos también con el tópico, él decía, la raza latina nos necesita. Cuando estamos hablando de, no, Latinoamérica, la raza latina nos necesita de España para contrarrestar el ímpetu de la raza sajona. Pero claro, es que hablaba de cómo se hicieron efectivamente absolutamente aberraciones en América que no se que hubo se llevó a cabo un mismo que no llevó a cabo ese mandato de la escuela de Salamanca, esa cosa y tal, y muchas veces negar diciendo, hombre, es que era virreinato, se ha quedado el tema. No, ahí se hicieron muchas cosas arbitrarias, era muy difícil mantener, es verdad, lo que costaban los meses que llegaba un barco en otro barco y tal, pero bueno, el hecho de los abusos que luego se cometen y efectivamente de que se mantiene, les digo, la esclavitud en Cuba fue hasta 1886, la que se mantiene. Sí. Imaginémonos, o sea, y ya te digo, la de Puerto Rico, 1873, con Castelar. Claro, es que eso va a predisponer luego a que los criollos, los intereses también cruzados, pues nos lleven a que al final, pues pues perdamos lo que es que estaba claro que estaba ahí. O sea, si es que hay unos errores que también no lo podemos poner solamente todo en el debe de que vienen los americanos y nos robaron, ya. Es que a lo mejor tampoco No. nosotros No, supimos hombre, ten en guardar cuenta que, lo que claro, tenía que. a los militares se les exculpó, y de hecho ahí viene el victimismo que va a ser el germen del militarismo posterior, a partir de 1905 aproximadamente, se les culpó de la derrota. Y, claro, y ellos decían que políticamente no se les habían dado los medios para poderse defender, ¿no? De hecho, bueno, Cervera en Santiago de Cuba, donde pierde prácticamente la flota, y ya a partir de ahí no hay manera, si no puedes recibir suministros de la metrópoli, de poder sostenerse, te puede sostener varios años, pero en unas condiciones precarias y con un montón de bajas que al final, pues siempre se nos olvida que en Cuba el 90 y tantos % de las bajas fueron por enfermedades, Sí, no. porque Bueno, fue una eso auténtica masacre. lo cuenta muy bien Ramón y Cajal. Sí, eh, efectivamente. que él empieza como teniente, él iba con además con mucha ilusión y todo el tema, y bueno, toda la historia, todo lo que cuenta allí, las marismas, todo el tema, bueno, era terrible. Claro, luego además, no se sabía, todavía no se conocía incluso cómo se propagaban ciertas enfermedades. O Sí, sea, no sé si fue quién fue, pero vamos que muy tempranamente, muy al poco tiempo se descubrió que, vamos, que se hubieran salvado miles de vidas solamente con haber puesto mosquiteras. sí, Mosquiteras. claro, Pero porque ese concepto de yo, una mosquitera, que ahora nos parece no es tan cierto, tonto. sí es cierto. Yo escribí un eh, artículo que bueno, se tituló La derrota de los mosquitos, mira. y hablaba o la victoria de los mosquitos, mejor dicho, porque Ujú, hacíamos una comparación. Además, hay un médico militar, no recuerdo el nombre ahora, estoy hablando de memoria, que escribió una investigación muy interesante, que estuvo en Cuba, además era el médico, un oficial médico que era el jefe de los servicios sanitarios en La Habana, y él escribió un artículo explicando pues, cómo la mortandad, y tenemos todos los datos año por año de los oficiales, jefes, bueno, ya sabes que los militares son muy buenos en el tema de organización y hacer estadillos, y hay estadillos de todas las enfermedades en todos los sitios, y la cantidad de muertos son impresionantes. Llegó a haber Impresionante, en por eso digo Cuba que es que fue impresionantes. terrible. El propio Ramón y Cajal sufrió paludismo, que él, de hecho, Paludismo, no, cuando no. ves las fotografías de él, cuando él va en la primera guerra de Cuba.
O sea, en esta que Sí, sí, estamos por eso, que mencionando, él está en la que en estamos la Primera citando. República. Y Señor gracias Ramón y a que él era Cajal, era un gran gimnasta, era un tío exacto, que, en es fin, un primer se libró por eso. culturista, Sí, sí, una especie de efectivamente. protoculturista. Y ves su fotografía de capitán, que el tío tiene un pecho como un pecho de palomo, ¿no? Hablando en términos castizos. Y luego cuando tiene sus fotografías del propio Ramón y Cajal investigando, y el hombre está pues, totalmente escuchimizado. Y de hecho Que luego sí, vamos, que no palma de milagro, tuvo o un... sea, sí, sí. Claro, sí, 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 estuvo a punto de morir. Y si realmente no murió, claro, ten en cuenta que estamos hablando de una población rural mal alimentada, porque los hijos de los ricos no iban a la guerra por el tema de la redención a metálico. O sea, ninguno de los hijos de de los diputados de Cortes o de los senadores iban a la guerra, lógicamente, por lo menos hasta que tenemos servicio militar obligatorio, que es 1912, Ujú. y de aquella manera. Entonces, claro, solamente porque pagaban la redención a metálico, que eran 8.000 reales, y ya libraban el servicio militar. Y eran la gente que venía de los pueblos y de las zonas rurales. España era eminentemente rural, y este médico cuenta que llegaba gente que estaba acostumbrada a vivir con una comida diaria, y normalmente a base de los hidratos de carbono que daba el pan. O sea, ese era el contenido calórico normalmente que recibían. Cuando llegan allí, sus defensas están muy bajas y enseguida, pues, fiebre amarilla, Ujú. paludismo, el cólera, pues todas las enfermedades relacionadas con el agua, con los mosquitos, etcétera, etcétera, sobre todo pues las enfermedades típicas de esa zona, ¿no? Y fue un tremendo. Bueno, Mariano Bayler en su informe de 3.000 páginas, que es digno de leer por otra parte, de Mi mando en Cuba, donde trata de justificarse por todo lo que había hecho, con lo de las parcelas, etcétera, y él cuenta que muchas veces tiene que suspender operaciones porque no tiene ni el 30% de la fuerza en revista, porque los demás están en el hospital. O sea, es tremendo. Realmente no tenían capacidad bélica porque tenían siempre casi la mitad del personal, sobre todo en los meses de verano, estaban ingresados. O sea, que realmente fue un problema, yo creo que ya que no era tan fácil, ¿no? Porque uno cuando intenta justificar, claro, ve 200.000 hombres desplegados y piensa que aquello era un ejército más tremendo, pero realmente estaban luchando contra enemigos mucho más pequeños, ¿no? Pero Sí, sí. mucho más mortales que los mambises. Bueno, Claro, nos hemos claro. vuelto a ir por los cerros de Bueno, sí. Úbeda, que ya nos perdonarán, pero unas cosas van llevando a la otra y al final son consecuencias No, pero son de... consecuencias porque, claro, ¿qué gobierno y qué gobierno que intenta tener una estabilidad política? Que no la hay, porque imaginémonos la situación que vive ahora, por ejemplo, España, con todo lo que hay. Con una situación también de una especie de pseudo cantonalismo. Bueno, pues imaginémonos, cuando dice, es que la Primera República, yo no, es que imaginémonos ahora un gobierno, venga, el de Rajoy, el de Pedro Sánchez, teniendo que enfrentarse, efectivamente, a tres guerras, a una situación de guerra, incluso, o sea, pero ya no el 155 con uno que tienes que mandar al ejército, que estás con la armada luchando y que te están robando además la mitad de la armada, que como estaba en Cartagena, te la cogen unos y tal, que tienes que estar luchando además en una guerra abierta, imaginémonos en el norte con el carlismo, o sea, pero a frente abierto, con batallas, o sea, y encima es eso, con una sangría de miles de personas que se tienen que ir hasta Cuba, hombre, y vamos, estabilidad además, eso de caciques, estabilidad de lo que hay de clientelismo político, hombre, situación fácil, tampoco No la era. vivió la Primera República. O Con sea, una, porque aquello fue un brindis al sol, lo de el sufragio universal masculino del proyecto de constitución del 69. Era un ujú, brindis al sol porque el 60 o 70% de la población era analfabeta. O sea, realmente estabas claro, llamando a votar, claro, era, o sea, se pasa de un sufragio muy censitario, porque era muy restringido durante la época liberal, a de ujú, repente, que lógicamente hay una serie de avances, de la de 1869, el divorcio, el sufragio universal masculino, o sea, hay realmente unos avances que son más propios de casi de mitad del siglo XX que de ese momento, ¿no? Y Prim ujú. es uno de los valedores de todo esto. Pero luego realmente, como yo creo que bien lo has encauzado tú, tal vez era demasiado pronto.
¿no? Un país católico, atrasado desde un punto de vista pues con mucho iletrado y con mucho analfabeto, de repente muy basado todavía y muy apoyado en la religión, lógicamente, y de repente le plantas un régimen que te empieza a teorizar entre federalismo y que te trae las doctrinas nuevas que son importadas de Francia, y yo creo que es el paradigma de una serie de una clase política completamente distanciada de la masa general de la población, ¿no? No, no, y que además, claro, o sea, es que hay una. La República, la República deviene, o sea, de alguna manera. O sea, no es una cosa. Él llegaba, decía Castelar en un momento dado, dice, bueno, con Fernando VII estaba la monarquía tradicional y con él muere. Dice, ya con Isabel II, el tipo de. Bueno, viene esa monarquía parlamentaria, pero que con la Sí, renuncia de Amadeo, pues la monarquía democrática también acaba. O sea, acaba, dice, pero que nadie ha acabado con él. O sea, todo esto ha muerto así, de una manera en que sí, pero que dice, todas las circunstancias son las que han traído a la República. O sea, y claro, se piensa diciendo, oye, venga, y además, joder, él es republicano convencido. Pero bueno, es un republicano que también, por decirlo así, de derechas, o sea, por entendernos un poquito en los conceptos de derechas e izquierdas, porque es que también en este país tenemos, por Dios, me ha salido el famoso, en este país tenemos un problema, y es que pensamos que la monarquía tiene que ser algo de izquierdas, tiene que ser, como por el concepto que luego viene posteriormente, democracia popular, tiene que la ser un República. concepto. Oiga, no, mire, es que las monarquías, pues está claro que hay un concepto en que luego, oye, pues pueden gobernar, pues eso, de izquierdas o de derechas, progresistas, liberales, conservadores, bueno, lo que usted quiera. Pero las repúblicas pues, pueden ser de izquierdas, de derechas o medio pensionistas. Necesito al Gala Zamora, ahora qué pasa, que era de los soviets, ¿no? O sea, y por supuesto, Castelar, pues era un tío curioso, pues que era un tío, por decirlo así, de derechas, más conservador, homosexual, que luego tuvo un amante que luego famoso, el Lázaro Galdiano y esas cosas, que parece que incluso pues, le hacía unos regalos que también utilizando el erario público, pues bueno, político al fin y al cabo, pero que muchos de los tópicos que hay, porque digo, es curioso que no sé, nunca se le recoge, porque yo creo que no entra dentro de la imagen de la imaginería LGTBI XY a un personaje como Emilio Castelar, ¿no? Pero que está ahí. Entonces, pero por eso, porque es que no se puede ser en este país, eso dice, no, mi hermano, me acuerdo que siempre le decía, dice, no, es que yo como soy republicano, dice, pues si tú eres muy de derechas, yo digo, claro, o sea, y Sarkozy y George Bush son rojos peligrosísimos, o sea, es que esa es una cosa que no terminamos de Bueno, acabar yo en creo que entender. las circunstancias, claro, ten en cuenta que el gobierno del 36 es el gobierno del Frente Popular, la Claro, pero es sublevación, eso, es la que somos sublevación, secondorrepublicanos, pero ya, secondorrepublicanos del 36, pero me ni refiero siquiera del 31. a lo que ha permanecido en el imaginario, ¿no? Es un Claro. gobierno del Frente Popular, la sublevación es una sublevación republicana de inicio, porque Ujú, en la mayoría de las divisiones orgánicas la declaración del estado de guerra que hacen los generales que se sublevan y los gobernadores militares termina con un viva la república. ujú, Hay muchos sí. republicanos dentro del La, movimiento. Está, la bicolor todavía no sale hasta meses más tarde, o sea, sí, sí, no sé sí. si fue con Varela y tal, pero vamos, Sí, que de porque fue una primeras. condición que Mola Ujú, no quería. De hecho, Mola se claro. negó hasta el último momento, pero fue una de las condiciones que pusieron los carlistas para apoyar el golpe, porque carlistas y PNV, porque el PNV con Telesforo Monzón estuvo en dos reuniones y en las dos accedieron a participar y apoyar el golpe de Mola. Y estoy hablando ya hasta el mes de mayo, bien entrado mayo, o sea, casi junio de 1936. Y al final, bueno, pues por diversas decisiones internas del partido, decidieron no participar en el golpe y permanecieron fieles al gobierno del Frente Popular, aunque luego ya sabes que se hicieron una especie de Euskadi independiente durante la guerra civil, igual que hizo Cataluña, hicieron un poco la guerra por su cuenta con el ejército vasco, etcétera, etcétera. Sí, bueno, y Y luego luego ya el Pacto de Telesforo, Santón.
y tal, todo el tema, pero vamos. Y La verdad Teodoro que son Monzón periodos. pasó de negociar el entrar en la sublevación a, fíjate cómo acabó, ¿no? Que fue uno de los Mm, creadores de Ribatasuna. O sea, a veces las cosas, un aristócrata, ¿no? Las cosas de la historia son tremendas, ¿no? mm. Así que, Pero por eso le digo que yo creo que es importante, o sea, yo que me parece que la Primera República, o sea, la Segunda República, bueno, nos pudo traer el aspecto ya del voto de la mujer, que es verdad que empieza la mujer en España va a votar antes que, va a conseguir ese derecho antes que en Francia, en Italia, por países de nuestro entorno. Y puede traer el tema de una alfabetización importante y un intento para hacer un desarrollo que lo que pasa es que luego, bueno, pues acaba como acaba, porque, oye, personajes republicanos como una María Zambrano está horrorizada y no va a apoyar para nada el golpe militar, pero está horrorizada de lo que está ocurriendo. Se quita del partido hazaña ante lo que ve de la esquema de la iglesia, de conventos, de tema. La famosa frase de Ortega y Gasset, republicano convencido, no es esto, no es esto. O sea, claro, es sí, que sí. no podemos pensar el tema. Y por eso yo digo que yo sí reivindico más la Primera República, porque incluso hasta, por decirlo así, el espíritu que emana, por decirlo así, de los ideales republicanos, van a quedar reflejados en la monarquía que luego sale, en la monarquía de la Restauración, como consecuencia de ese sexenio, unos le llaman democrático, otro revolucionario, y que efectivamente tiene esas etapas, pero que esa Primera República, digo, se da unas lecciones aprendidas, esas las coge Cánovas, y aparecen ahí reflejadas en el reinado de Alfonso. Entonces, yo creo que, hombre, sería interesante incluso también para aprender lo que se puede llevar, pues eso, a un federalismo mal entendido. Porque al final lo importante, si es la convivencia, es que pues entonces tiene que haber un Estado federal importante, fuerte. Somos ahora mismo, España es un Estado federal, eh, no de jure, pero de facto, y pero desgraciadamente con ni las ventajas de lo que podría ser un Estado federal serio, pero con los inconvenientes, porque además para colmo es asimétrico, que eso es lo menos federal posible con unos foros, unos foros, unos fueros y unos aspectos y tal impositivos en unos territorios y en otros no, pues claro, eso atenta contra la lógica, ¿no? Porque luego además, si de pronto Madrid de pronto se empieza a hacer unos impuestos para que, es que usted está haciendo dumping y tal. Yo digo, oiga, ya, y Navarra, ¿me puedo yo aplicar el sistema foral navarro? O sea, es que así no podemos. O sea, eso también es un tema. Y eso es lo que también tendríamos que aprender de la Primera República. Pero yo digo que es un periodo, hombre, a mí reconozco que me ha costado mucho, es el libro que más me ha costado de todos hacer. De hecho, incluso el de Fake News del Imperio Español lo escribo entre medias y me sirve un poco muy bien el coger un tono un poco más distendido para aprender un poquito a cómo llevar a cabo, pues para que el lector, pues una vez dado, y además te digo que tienes que intentar explicar esos 2 años dentro de un sexenio, dentro de 6, con todo lo que supone lo previo, ¿no? Y lo que viene, ¿no? Y bueno, yo creo que al menos creo que lo he conseguido. O sea, al menos la gente que lo ha leído y todo el tema, además está, pues, y tengo que agradecer mucho a Daniel Acuyé, a este doctor en historia, que es un especialista en el siglo XIX, el que me hiciera la revisión historiográfica en la parte que yo a lo mejor pues pudiera haber equivocado o errado a tiro, porque es que es un periodo muy intenso Muy y yo creo que ha complejo. quedado una obra, pues eso, divulgativa, interesante, entretenida y con la correspondiente referencias y bibliografía para el que quiera ahondar más. Claro que esto, como siempre, lo que hay que crear y por parte del divulgador histórico es eso, es la curiosidad, como lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? O sea, que sirva un poco, no la mayor referencia que podemos hacer es que la gente le entre curiosidad por el tema y tenga ganas pues, de leer un poquito más y leer otros autores y ver este siglo XIX que realmente es apasionante.
pero que ni es tan deprimente con comparación con otros países, ni es el origen de todos los males y todo el tema, ¿no? Pero es que somos, yo no sé, muy dados al pesimismo, ¿no? Yo creo que a lo mejor eso está dentro de un alma colectiva que deriva del 98, que es el final del 19, como consecuencia de muchas derivas y de un regeneracionismo que no llega a cuajar por lo que es luego también los años 20 y sobre todo los 30, que en toda Europa también son tremendos y que va a derivar, en nuestro caso, en una guerra civil y en una guerra mundial. Sí, porque tampoco en eso somos especialmente particulares, ¿no? La lucha entre las nuevas ideologías se vive en Europa y aquí se toca antes porque toca antes y ya está, pero prácticamente es contemporánea a la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, pues respecto al libro, yo lo he leído y va a ser yo el que echará las Has flores, sido tú lógicamente. entonces, has sido tú el que lo ha leído. Y el libro tiene una prosa muy rica, la verdad que da gusto leerlo, porque a veces incluso es divertido, pero sin llegar ni mucho menos a la falta de respeto histórica. El libro tiene muy buenas referencias. Cuando dices tú es un libro de divulgación, ya, pero hay libros de divulgación y hay libros de divulgación. Y cuando digo divulgación lo digo con mayúsculas porque eh, yo he leído libros de historia que no tienen una referencia bibliográfica. O sea, y existen, ¿eh? Y escritos por historiadores. Y tú, sin embargo, lógicamente recurres a fuentes primarias, recurres también a historiografía, pero hay una bibliografía rica, eso es importante. Y luego la prosa, como digo, no es la del fake news del Imperio Español, pero sigues utilizando ese tono, a veces irónico, sarcástico, desenfadado, otras veces muy riguroso, con un lenguaje muy rico, que se echa de menos a veces cuando se lee. O sea, cuando se lee me refiero a libros de hoy día, ¿no? Que hay muchísima cantidad de material y bueno, pues en este tipo de libros se agradece porque es un tema muy complejo, con muchos nombres, muchos datos, muchas fechas y cuando uno está leyendo y encima es divertido, ¿no? Pues es de agradecer, ¿no? El poder divulgar y que además en la historia entretenga, no solamente se aprenda, sino que sea, bueno, de hecho, lo estamos viendo, como tú bien has mencionado, de cualquier tema que lleve a la divulgación histórica, como hacemos en canales de YouTube, podcast, esto se ve en YouTube, también se escucha en iBooks y hay interés. Es que todos estamos un poco ávidos de aprender porque es cierto que nos falta que en la historia que damos, en la educación, tanto en la educación primaria como en la educación secundaria, porque después cada uno tira por su rama y por su carrera y ahí se olvida la historia, normalmente, a no ser que estés como tu carrera de ciencias políticas o carreras que estén relacionadas con la historia directa o indirectamente, pero prácticamente se olvida, ¿no? Y la historia de España, pues como todas las historias de todas las naciones del mundo, pues tiene su interés. Y como aquí ha habido muchos problemas políticos posteriores, pues se ha tergiversado, se ha manipulado, se han ocultado fases o se ha tratado de esconder partes. Entonces está muy bien que, sobre todo ese siglo XIX, que a mí me parece apasionante a pesar de lo difícil que es. Pero yo creo que es una... porque de ahí venimos, o sea, irremediablemente venimos de ahí. Nuestras tradiciones, nuestros problemas, algunos de ellos endémicos, los regionalismos, luego los posteriores nacionalismos, todo viene de ahí. Al final ha surgido todo en el 19 y muchas de las cosas que lees cuando entras en estas partes, en estas fases de la historia, te das cuenta que se reproducen 150 años después. Una última pregunta y ya te dejamos en paz, que te tenemos secuestrado aquí mucho tiempo. Por favor, un placer. Está claro que la bandera de la Segunda República es un error vexilológico, ¿no? Porque hay un error en la interpretación. De hecho, cuando vas a la Constitución, mejor dicho, al decreto que promulga la bandera, el cambio de bandera, por los colores, el color morado se atribuye a Castilla porque es el músculo de Músculo, la ¿no? nación. Además es una alabanza al reino de Castilla Total. espectacular. O sea. Sí. Ese decreto, que digo que es un error lógico porque luego, tiempo después, ya se ha descubierto que en realidad el morado era el deterioro del color rojo carmesí a lo largo de los años y los estandartes
que se habían conservado, pues tenían ese tono morado, pero que en realidad el color de Castilla era el rojo carmesí, el color de los reyes de Castilla. ¿Por qué crees que en la Primera República, o sea, por qué no hay cambio de bandera en la Primera República y sí lo hay en la Segunda? Porque una de las cosas que yo esto lo he leído un poco así a vuela pluma, es que los alcaldes republicanos de la Primera República sí que llevaban el color morado, el, el morado, el rojo y el amarillo. No lo estoy seguro, hoy te lo pregunto, por si conoces el No, dato. había una bandera que era una especie de carmesí, blanco y azul. Un poco la bandera de Luxemburgo, por decirlo así. Ah, Sí, es un poco jugar a ese concepto de la tricolor, pues, en fin, pero hay también que surge la bandera roja, o sea, la bandera roja que la hemos visto también en Los Miserables. No es un concepto, o sea, el concepto de la bandera roja es como un concepto de bandera revolucionaria también, pero no necesariamente como lo que luego ya la hemos dejado ya relacionada con el tema comunista o con el tema del tema, ¿no? Hay incluso el uso de bandera negra, pero también se utiliza la bicolor. Pero entendamos que todavía la bandera bicolor no se hace nacional como tal. Sabemos que viene del origen de la Armada, por una cuestión práctica. Empieza a tomarlo también la Milicia Nacional bueno, la empieza anteriormente, algo durante la guerra de 1808, la lucha de la milicia, precisamente contra el absolutismo de Fernando VII, es la que la tiene también, o sea, es una bandera incluso de origen progresista, o sea, contra el absolutismo del tema. sí, es liberal, podemos decirlo. Sí, y es liberal, pero y luego además, claro, se va empezando a utilizar de manera institucional ya con Isabel II, pero realmente hasta luego la monarquía alfonsina no es cuando se hace de una manera ya oficial del todo. O sea, la bandera, de hecho, incluso hay un tópico que es que la bandera de la Cruz de Borgoña es la que es la que utilizan los carlistas. No, los carlistas utilizan la bicolor y Sí, utilizan sí, sí. pendones Sí, sí, sí. con el Sagrado Corazón, ponen Sí. en la parte de la bandera, en la zona amarilla, un corazón, un Sagrado Corazón de Jesús, se utiliza, o sea, el Dios y ley vieja, pendones así, pero no necesariamente el aspa de Borgoña. O sea, eso luego queda porque luego los tradicionalistas de los requetés años ya, De o la sea, guerra civil, en sí. el siglo XX, pero y además lo vemos, por ejemplo, alguien que busque los cuadros de Ferrer Dalmau, y va a ver efectivamente a los carlistas con banderas bicolor. Entonces, todavía el uso de la bandera está siendo una cosa todavía a institucionalizar. Y sobre todo yo creo que hay aquí una navaja de Ockham clásica, que no da tiempo. Que es que no hay tiempo. Si es que no hay tiempo. Si es que, de Claro. hecho, no hay constitución. Entonces, como no se llega ni siquiera a una constitución, o sea, ni siquiera a aprobar, ya te digo, no hay ni presidente de la República, pues los símbolos pues todavía no llegan a alto. Cuando en la Segunda República, claro, efectivamente ya había un movimiento republicano, además estaba esa sociedad de los comuneros, que es de donde toscamente se coge ese tema del morado, incluso se dice que, claro, que era una sociedad que además estaba afincada a Madrid y que es con la que el 14 de abril van ahí a Gobernación, a la Puerta del Sol y la sacan. Y venga, pues, y de pronto se convierte en esa en la que va a ser la bandera. El propio Vicente Rojo, el general Rojo, el defensor de Madrid, años más tarde en su memoria dirá que aquello fue un error, porque claro, teníamos una bandera nacional, no era una bandera monárquica. Es que ni siquiera, además, efectivamente, no era bandera, la moneda monárquica, borbónica, clásica, era la blanca. O sea, que teníamos un símbolo nacional de origen, en fin, vamos, revolucionario, incluso si me apuras. Sí, pero era la bandera de los liberales, ¿no? Claro, aunque tuviera un concepto naval por pura practicidad, o sea, inventamos el fosforito antes que nadie, porque rojo, doble amarillo y rojo en el mar se ve de Sí, sí. maravilla, punto pelota, Era no un había más. era un chaleco reflectante, realmente. Claro, efectivamente, o sea, inventamos Sí, sí, sí. el fósforo, el concepto de... Y se cambia por algo que ya es de parte. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ahora mismo tú llevas la tricolor y ya eres una persona no republicana, sino eres frente populista. Eres de izquierda republicana, no eres de
derecha republicana. Ese es el gran error incluso que constituye. Incluso luego lo más gracioso es que la propia Segunda República no cambia el escudo. Los escudos republicanos en Francia, en Italia, en todos los sitios son cambiados, porque normalmente los escudos venían Escudos familiares. efectivamente de los reinos. O sea, Sí. el escudo de la República, de la Segunda República, es más monárquico, o sea, que la Casa de Alba. Los 4 cuarteles son Pues los ahí mismos. está. O sea, ¿dónde está? Castilla, Aragón. Claro, es el mismo. Sí. O sea, es que no hay ninguna. Casi, digo, es idéntico que el del gobierno provisional de 1868, que era una Cambia regencia la corona, monárquica. pero ya está. No, pero hasta el gobierno. No, pero el del gobierno de 1868 tiene la corona mural. O sea, y la Real Academia de la Historia le dice, oiga, o la Academia, es que es real, claro, le dice a la Academia de la Historia diciendo, oiga, que incluso eso, que quite usted la corona, ponga usted le dijeron, dice, si quiere poner una corona como cimera, ponga la corona cívica, la que es como de laurel y tal, o sea, por decirlo así, pero ponga la corona cívica, pero tampoco ponga la corona mural. O sea, en fin, republicanice más el concepto. Y ahí hay algún escudo que se puede ver con ese diseño, que era muy raro. Pero vamos, de la República Francesa, bueno, le puede dar un infarto a alguien como la vea y la googlee, porque son las fastes, que es el escudo de la Italia de Mussolini, ese es el de la República Francesa. Dile ahora a un francés que tiene un símbolo fascista. Como ahora estamos diciendo que, claro, como esto era de los requetés, pues la bandera de la Cruz de Borgoña ya está contaminado, claro, y el fascismo no contamina a las fastes de la República Francesa. En fin, cuando alguien descubra el fastes del emblema de la Guardia Civil también. La Guardia Civil, no sé, aquí en el día de eso, pero bueno, aquí andamos. Pero es que vamos a ver, el fastes es un símbolo romano de la justicia. Sí, no, por supuesto, pero como claro, viene, pero que está en la Declaración Universal también de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero. Claro, porque es la apropiación de los símbolos. Es un poco lo que pasa con el escudo de Isabel la Católica o Isabel de Castilla, es lo que pasa con la Cruz de Borgoña, que hace poco ha habido cierta polémica con eso. Sí, por eso. Es porque no hay las cosas que vienen o los símbolos que vienen del siglo XVII, del siglo XV, del siglo XVI, son símbolos del siglo XV, del siglo XVI y del siglo XVII. Y que en un momento histórico puntual alguien se haya apropiado de esos símbolos, por ello no van a dejar de ser símbolos del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII. Claro, ¿no? Pero de todas maneras hay cosas que claramente ha habido una apropiación, por ejemplo, indebida o además incluso diferenciada, porque es verdad que cuando Franco hace su escudo nacional sobre la base del de Isabel, hay muchas diferencias. O sea, cómo está representado el águila, el tipo de cuarteles, el tema de las columnas, que las columnas, la aparición de las columnas en la heráldica realmente va a empezar sobre todo con Carlos I, en fin, y una serie de cosas. Pero la Cruz de Borgoña, además, es que ha sido como bandera la que ha representado la monarquía española, la monarquía de España y la monarquía hispánica, por decirlo así, durante más siglos que la propia bicolor. Entonces, oiga, que porque la estén utilizando, dice, unos neonazis, pues entonces ya me la quito. Oiga, no, hay que luchar porque hay símbolos que en un momento dado, pues oye, quedan durante el largo de la historia de España, se han ido modificando, pero hay otros que incluso es que están vigentes. La propia Cruz de Borgoña está vigente en todos los regimientos, en la propia Casa del Rey, ni se discuten. No, pero estamos así en este tipo de cosas. Y entonces, pero aquí la República, pues la primera, sobre todo, ya te digo, que no tuvo tiempo. Vamos, de hecho, lo que hacía era quitar la corona de las banderas, muchas veces, que todavía eran banderas bicolores, incluso que nada más estaban cuarteladas en las navales, que eran nada más con Castilla y León. Yo creo que ya te digo que había tanto lío y ya te digo que es que como para ponerse a cambiar banderas, o sea, no hubo ni posibilidades. Muy bien, pues yo creo que después de hora y media nos hemos prolongado más de lo previsto. No, es que yo soy muy pesado, perdóname, porque yo me pongo a hablar y la verdad es que espero no haber cansado a tus videoblogueros que te siguen y todo el tema y me haya puesto muy pesado, pero en fin, me has animado mucho a hablar después de que les hayas llamado videoblogueros, me van a dejar de seguir
para siempre ya, porque eso es, afortunadamente aquí somos mucho más tradicionales y no ni videoblogueros, ni radioescuchas, ni nada por el estilo. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, No, por por tu favor, a ti. tiempo, que el tiempo es precioso y dar el tiempo en estos días donde nos hace falta cada segundo y cada minuto, desde luego tiene mucho mérito. Recomiendo a todo el mundo el libro de la Primera República, porque eso no estaba Te lo agradezco. en su libro de la Primera República, aunque no sé si alguien había tenido un libro de la Primera República antes de que lo escribiera Javier Santamarta, pero desde luego es un excelente, no solamente para iniciarse en la lectura de la Primera República, no solo para no iniciados, sino también para aquellos a los que apasiona el siglo XIX, a los que apasiona la historia de España en general, que hay que conocer todas las facetas y desde luego lo que sale bien y lo que sale mal. La Primera República no salió bien Ujú. por muchas circunstancias, pero para entender esas circunstancias nada mejor que leer a Javier Santamarta. Por supuesto, también a las fake news del Estado español, perdón, a las fake news del Imperio Español, a siempre tuvimos héroes, etcétera, etcétera, ¿no? Y sus tweets de todos los días, que pones a las 7 de la mañana, incluso sábados y Ujú. domingos, es un eterno madrugador. Y, y bueno, pues ahora estás también en radio los sábados, ¿no? Bueno, todos los domingos. Los domingos en Domingos. E-Radio, en el tren de Santa Marta, que hablo de algún personaje histórico, o de alguna vez también algún tema de protocolo, alguna curiosidad, algunas leyendas que hay. Pues ya digo, todos los domingos a las 11 de la mañana en E-Radio. Y luego, pues alguna vez, pues alguna colaboración puntual, pues donde me llamen, pues ahí estoy. Ahí, como tú dices, pues ahí aparezco en radio, televisión, prensa, las notas del espía mayor, en fin, me buscan y me encontrarán, En no la hay problema. tercera de ABC, que te he visto por ahí hace poco. Sí, sí, afortunadamente sí, he tenido la suerte de que me hayan publicado ya unas cuantas, no está nada mal. No está. Bueno, pues Javier Santamarta, señoras y señores, esperemos que no tardemos otro año en poderle enganchar porque tendrás algún proyecto próximo ya, ¿no? Después de No, un hay varios, año. sí. Hay varios, lo que pasa que muchas veces se te echa el tiempo encima, las jornadas de la leyenda negra también que hago todos los años en Lorenzo del Escorial, pues al final pues suponen muchos meses de preparación, porque cada vez están funcionando más y mejor y también al final eso te quita hacer cosas y el tiempo pasa y es eso, justo ahora eso, hace un año de que salió el libro, y los proyectos están ahí, se me están acumulando, bendito sea, pero la verdad que también me gustaría pues verlos y, hombre, yo espero que este año alguno salga. Siempre diferentes. La verdad que siempre me gusta un poquito cambiar temas e intentar sorprender en la medida de lo posible. Sin duda, estoy seguro que vas a sorprendernos una vez más. Pues a ustedes, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta. Ya saben que eso contribuye siempre a la difusión y nos vemos en el siguiente. Gracias.